Bueno, vamos a... Es una palabra que la hemos oído mucho, pero creo que no le paramos bolas, pues no le prestamos atención, la atención que debe tener. Mateo 6:33. Mateo 6:33. ¿Qué lugar ocupa Dios en tu vida? Es a donde vamos hoy. ¿Qué lugar ocupa Dios en tu vida? Porque a veces creo que no lo tenemos ni en cuenta, para nada. Esta frase, pues es una frase como a veces de cajón, pero muy especial. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. O sea, primeramente, ¿qué es lo que tenemos que buscar? Buscar de Dios. A veces tenemos un problema o lo que sea, buscamos por todas partes quién nos va a ayudar, cómo hacemos, y de último a Dios. Y no, primero es Dios. Busque primeramente a Dios y todas las cosas le van a ser añadidas. Organice su vida. Vamos a leer este otro versículo, Colosenses 3:23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Tenga en cuenta a Dios para todo, primero que todas las cosas, y verá cómo las cosas se han ordenado en su tiempo. A veces el desorden de uno es el que no nos deja como tener en cuenta a Dios de primero. Somos desordenados. ¿Cómo me doy cuenta de que yo soy una persona desordenada? Siempre llego tarde, no cumple su palabra, no son capaces de mantener sus promesas, no progresan, tienen dificultad para terminar lo que comienzan. Esa es una persona desordenada, una persona que pues le da lo mismo esto o aquello. No, tenemos que tener todo muy claro con el Señor. Hay otra cosa que quiero decirles: las prioridades también las tenemos muy malas, pues no son las que deben ser, porque las prioridades primero es Dios. Y hay problema porque hay mucha gente que en vez de decir que primero Dios, dice, ay, primero la iglesia. Es que la iglesia no es Dios. Primero es Dios, antes que cualquier cosa. Segundo, es la familia. En la familia también tenemos un problema muy grave, que a veces cogemos que primero son los hijos y después la esposa. No, primero la esposa y después los hijos. Usted va a tener que dar cuenta al Señor por su esposa primero y después por los hijos. Es que usted no se casó con los hijos, usted se casó fue con su esposa. Entonces, tenga muy claro eso: primero Dios, segundo su familia, que primero va su esposa y después sus hijos. Ay, no, es que para mí primero los hijos antes que cualquier cosa. Organice su vida, porque eso está mal. El Señor no ha dicho nunca que primero los hijos. Yo sé que usted tiene que dar cuenta de ellos al Señor cuando vuelva, pero no es los hijos primero. Y tercero va el trabajo, que también a veces la gente piensa, no, tercero la iglesia va de último, de cuarto. Y si el trabajo suyo es el ministerio, entonces de tercero va el trabajo y la iglesia. Lo que pasa es que tenemos nuestras prioridades muy trocadas, tenemos que aclarar, tenemos que ver cuando tenemos una necesidad. Usted cuando tiene una necesidad, primero que todo, ¿en quién piensa? Piense a ver en qué piensa, porque a veces dice, ay no, yo creo que me va a ayudar mi tío, que él me dijo que me hacía un préstamo, o me va a ayudar no sé quién. Usted ya está pensando todo quién le va a ayudar, pero eso no es así. Es primero Dios y el resto de cosas son añadiduras. O sea, las riquezas de este mundo, la salud, la protección de nuestros hijos, el matrimonio, el ministerio, los negocios,
Todas esas cosas son añadiduras, pero busque primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. ¿Qué lugar ocupa Dios en tu vida? Cierre los ojos ahí un momento y pregúntele al Señor si usted sí lo está teniendo en cuenta o no. Señor, hoy pongo cada familia ante tu trono, cada persona que ha escuchado esta palabra, Padre Santo, y yo te pido que pongas en orden muchas cosas de las que quizás hasta nosotros tenemos que ponerlas en orden, porque primero hemos tomado en cuenta otras cosas antes que a Dios. Y tenemos unas prioridades de que no, primero la iglesia, y tienen a Dios por allá atrás. Es primero Dios. Y busque primeramente a Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Gracias te doy, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, por lo que tú harás. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Muy bien, lo invito a abrir la Biblia, por favor, en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 16. Versículo 19 en adelante. Hay una historia que narra el mismo Señor Jesucristo, hablando a la gente, está hablando a sus discípulos, y dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Cada día, mire, el hombre como que tenía buenas entradas, porque todos los días hacía banquete con esplendidez, o sea, tiraba la casa por la ventana. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Quiero hacer un énfasis acá, que esto no es una parábola. Está dando un nombre propio. El mendigo se llamaba Lázaro. Perdón. Da el nombre de esa persona. Así que es una historia real que el mismo Señor Jesucristo está contando a sus discípulos. Y dice que este hombre Lázaro, el mendigo, estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, el hombre rico, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, un gran abismo está puesto entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Y entonces dijo: No, Padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Amén y amén. Esta palabra quizá puede causar una confrontación
entre lo que hemos recibido históricamente, tradicionalmente de nuestros antepasados. La religión tradicional ha tergiversado la situación que vive una persona después de la muerte. Y quizá esto, si es escuchado por una persona católica, alguien que está todavía en esa tradición religiosa, pues le decimos que es lo que dice la Biblia y que no estamos confrontando una religión, sino básicamente enseñando la palabra de Dios, lo que dice la palabra de Dios. Que las tradiciones, que los padres, que las encíclicas, que los papas, los obispos, los arzobispos dicen otra cosa, allá ellos. Yo le digo lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra de Dios. Y hay algunas conclusiones que podemos sacar de esta historia. Es una historia real. Número uno, todos vamos a morir algún día. Mire, el hombre rico murió y el hombre pobre también murió. Los dos murieron. Pero hay una diferencia. El uno fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, que es el lugar donde iban las almas, antes de la resurrección y ascensión de Cristo. Cuando Jesucristo descendió, el día de su crucifixión, Jesucristo descendió a los lugares bajos de la tierra, a lo que llamamos el infierno, y allí derrotó al diablo, le arrebató las llaves de la muerte y del Hades, y liberó las almas que estaban cautivas en ese lugar llamado el seno de Abraham, llamado también el paraíso, que estaba en un lugar debajo de la tierra, que a un lado está el infierno y más arriba estaba ese lugar donde eran consoladas las almas de los justos, esperando la resurrección del Señor Jesucristo. Y dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4 que él llevó cautiva la cautividad. Los cautivos, esas almas que estaban esperando ahí desde Abel, desde el primer justo que murió hasta el último, no sé si fue el ladrón que se salvó en el momento de la crucifixión. Y ahí esas almas fueron llevadas por Jesucristo al cielo. Así que ese lugar ya está vacío, ya no hay personas, no hay almas, ahí en ese lugar. Entonces se podían ver desde el lugar de tormento donde estaba el rico hacia arriba al lugar de consolación donde estaba siendo consolado Lázaro, al lado de Abraham. Todos vamos a morir algún día, eso está comprobado. Número dos, la salvación no es porque usted sea rico o pobre. No vamos a decir que los ricos se condenan y los pobres se salvan. Tampoco es una conclusión válida que podemos sacar de acá. La Biblia, y aquí el pasaje nos habla muy claro que este hombre dice que hacía cada día banquete con esplendidez, vestía muy fino, de lino fino y de púrpura, como un rey, y que todos los días hacía banquete, vivía en una opulencia, de ahí viene, nos han hablado que el rico se llamaba Epulón. No, lo que pasa es que en griego Epulón significa opulencia, era un hombre opulento, muy rico. Pero también estaba este hombre al pie de la puerta, ahí afuera de su casa, pidiendo limosna, rogando para que le dieran las migajas que caían de la mesa de este hombre. Y dice Proverbios capítulo 3 versículo 27, mire:
No te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. Este hombre, a pesar de que veía a ese Lázaro en su puerta mendigando, todos los días lo veía, nunca hacía misericordia con él. No tenía esa compasión por esa persona que estaba sufriendo al lado de su puerta. Había un corazón endurecido, un corazón que no era movido a misericordia. Así que hay una diferencia entre las dos personas. Este hombre Lázaro era un hombre temeroso de Dios. Lo podemos de pronto vislumbrar a través del pasaje. Y el rico era un hombre perverso, malo, duro de corazón, que no hacía misericordia ni usaba su riqueza para beneficiar a otras personas que estaban en condiciones más desfavorables. Ambos murieron, y en la muerte pues ya todos somos iguales. La Biblia dice: desnudos vinimos a este mundo y desnudos nos vamos a ir. No podemos llevar absolutamente nada después de la muerte. A usted lo pueden enterrar como los faraones, lleno de riquezas, pero usted allá al otro lado no tenía ni para comprar agua. Mire, dice Abraham, padre Abraham, envía a Lázaro que moje con su dedo la punta de mi lengua, porque me estoy quemando en esta llama. El lugar donde estaba el alma de esta persona era un lugar de tormento. El alma sigue viva después de abandonar el cuerpo. Esa es otra cosa que usted y yo debemos saber y que podemos deducir de este pasaje. Usted y yo no somos el cuerpo físico. Cuando morimos, este cuerpo físico se queda aquí en la tierra. Usted sigue el alma y el espíritu. El alma es nuestra personalidad, nuestro carácter, es lo que somos realmente. Y el alma sigue su existencia. Dios puso eternidad en el ser humano. Nuestra alma es eterna. Y mire que este hombre conservaba sus sentimientos, sus emociones, su memoria. Dice: te ruego pues, Padre, versículo 27, que envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos. Se acordaba que tenía 5 hermanos. Tiene memoria y recuerda todo lo que vivió en la tierra. Tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. El alma de este hombre estaba sintiendo el tormento del infierno, las llamas, el fuego. Y no solamente de lo que sentía físicamente, sino emocionalmente, pensando que sus 5 hermanos y su padre irían a parar a ese mismo lugar. El infierno es un lugar de tormento. Mucha gente prefiere el suicidio porque creen que paran de sufrir en la tierra, pero el sufrimiento en el infierno es millones de veces más intenso que cualquier sufrimiento que podamos experimentar en la tierra, por enfermedad, por pobreza, por situaciones de cualquier índole. El sufrimiento en el infierno es infinitamente mayor
al que usted puede experimentar aquí en la tierra. Muchos dicen, no, es que el infierno está aquí en la tierra y que Dios no va a permitir que nadie se condene. Es una mentira del diablo. Mire cómo estas dos personas mueren. Uno se va a un lugar de consuelo, de consolación, y otro va a un lugar de tormento, donde el gusano de ellos nunca muere y el fuego nunca se apaga. Es por la eternidad, es un sufrimiento eterno. Otra cosa que usted y yo podemos deducir es que del infierno nadie sale. Ya después de la muerte ya no hay reversa para la situación del alma de esa persona. Por eso la salvación tiene que tomarse la decisión en vida. Mientras haya vida, hay esperanza. Después de la muerte no hay absolutamente ninguna oración, ni ceremonia, ni misa, ni novena que pueda sacar un alma del infierno. Cada uno elige su destino final. Usted y yo tomamos la decisión en vida. O aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, que es nuestra puerta a la salvación, o lo rechazamos. No hay término intermedio. No hay lugar donde yo diga, es que me puedo ir allí y después pego el brinco al cielo. Ese lugar intermedio que nos han hecho creer que es el purgatorio no existe, bíblicamente no existe. El Señor Jesucristo nunca habló de purgatorio. Ningún profeta del Antiguo Testamento habló de purgatorio. Ningún apóstol, ningún escritor ni evangelista del Nuevo Testamento habló de purgatorio. Es un invento de la religión tradicional para dar una falsa esperanza. No existe. Y si usted es católico, pues yo le pido con todo el amor que salga de ahí, que esto es verdad lo que dice la Biblia. Si a usted le han enseñado otra cosa, no está en la Biblia. Al final, este hombre trata de negociar con Abraham, con el padre Abraham, y le dice: envía a Lázaro que salga de la tumba, que salga de entre los muertos, y que vaya y le predique a mis 5 hermanos, y que cuando vean que Lázaro resucitó, ellos se van a arrepentir y no van a venir a este lugar de tormento. Muy buenas las intenciones. Mire, aún en el infierno este hombre tenía buenas intenciones. No quería que su familia fuera a ese mismo lugar, y que Abraham podía hacer volver a Lázaro a la vida para que le predicara a sus hermanos aquí en la tierra. Pero ¿qué le dice Abraham? Le dice: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de entre los muertos. Con un corazón endurecido por el pecado, una persona puede recibir y recibir y recibir y recibir palabra, ver milagros, ver muertos resucitar, ver los ciegos vean, que los mudos hablen, que los sordos oigan, que los paralíticos se levanten de las sillas de ruedas, pero aún así no se arrepentirán. ¿Y qué le dice? Escuchen a Moisés y a los profetas. En ese momento la Biblia era solo el Antiguo Testamento, el Pentateuco, los Salmos
los libros poéticos y los profetas. Esa era la Biblia. Por eso Abraham le dice: ahí está la palabra, escúchenlos, escuchen a los profetas, escuche a Moisés, escuche la palabra que es predicada, escuche a los predicadores. Tenemos la Biblia, mire, ¿cuántas Biblias hay en el mundo? Hay quizá una Biblia para cada persona en el mundo en este momento. Podíamos tener todos una Biblia. Pero aún teniendo millones de Biblias disponibles, la gente no se va a arrepentir. Tenemos congregaciones por todas partes, tenemos predicadores por la televisión, canales cristianos, tenemos a través del internet ahora más que nunca, en YouTube, en Facebook, en todas las redes sociales, predicadores predicando la palabra de Dios, y aún así la gente sigue viviendo en el pecado. Así que no es porque los muertos resuciten y que la gente vea los milagros. Quizá eso para muchos sea lo más efectivo, pero no todos van a creer. Hemos hablado durante todo este tiempo del engaño que viene para el mundo. De muchas personas van a ser engañadas, aún si fuera posible, los escogidos serán engañados. Hoy la gente quiere vivir a su manera, y eso no ha cambiado desde el principio de la humanidad. El hombre quiere vivir bajo sus propios términos, bajo sus propias leyes. Lo hicieron Adán y Eva. Quisieron vivir apartados de Dios. Quisieron ser como Dios. Hoy el mundo piensa que la Biblia es un estorbo, que Dios no es necesario. Hoy escuché algo que me impactó. Científicamente, la luna tiene el tamaño perfecto y está en la órbita perfecta para tapar el sol en determinadas fechas y provocar un eclipse total de sol. Y decían estos científicos que esto fue creado por alguien. Y yo dije, van a hablar de Dios. Van a decir, Dios creó el universo y puso la luna en el lugar perfecto, con el tamaño perfecto, para que los eclipses se dieran en las fechas correctas. Como dice la Biblia, que las grandes lumbreras, el sol y la luna, fueron creados por Dios para marcar las estaciones, las fechas especiales de Dios, los acontecimientos que Dios ya tenía marcados desde antes de la fundación del mundo. Dice, mire, en el Génesis 1:16, e hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y en el versículo 14 dice: dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día y la noche, y sirvan de señales para las estaciones, los días y los años. Sirvan de señales. Y cuando yo pensé que iban a decir Dios creó el universo perfecto, dijeron no, esos fueron los extraterrestres que crearon la luna y la pusieron ahí. Me dio fue risa. Dije, Dios mío.
Tienen más fe ellos para creer en esa mentira que nosotros para creer que Dios creó el universo. Para eso sí se necesita fe. El mundo entonces quiere vivir sin Dios porque no quiere rendirle cuentas a nadie. No quieren creer en un Dios moral, un Dios que tiene reglas, que tiene principios, que pone límites. Si Dios no pone límites, entonces simplemente cada uno haga lo que bien le parezca. Pero Dios ha puesto límites para que usted y yo podamos caminar en santidad, en la justicia de Dios. Que al final todos vamos a morir algún día. Y Dios nos va a pedir cuentas. Y esta palabra no va a pasar nunca, no va a pasar de moda. Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Este hombre rico estaba en el infierno, siendo atormentado día y noche, mientras Lázaro era consolado. No por su riqueza fue condenado, no por su pobreza se salvó, sino porque cada uno eligió su destino eterno. ¿Qué es lo que tú vas a elegir? El Evangelio de Juan nos da a nosotros la alternativa, nos pone a escoger. En Juan capítulo 3, versículo 17, Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. El hombre prefiere las tinieblas a la luz. Por eso, el que no cree en el unigénito Hijo de Dios ya está condenado. Yo lo invito en esta mañana que se ponga en pie. Escoja usted, tinieblas o luz, infierno, condenación eterna, tormento eterno, fuego eterno, sufrimiento eterno, o vida eterna, consolación eterna, gozo eterno en la presencia de Dios. Inclina su rostro, por favor, y yo invito a aquellas personas que todavía no han decidido a qué lugar van a ir en la eternidad cuando partan de este mundo. Muchos creen que en el infierno hay rumba, que es una discoteca permanente, que allá hay droga, que allá hay mujeres prostitutas que van a pasar de lo lindo y que allá el diablo les tiene un paraíso. El diablo es mentiroso y padre de mentira. Cuando habla mentira, de suyo habla. Muchas personas están engañadas, le venden en su alma al diablo
por fama, por dinero, por riqueza, por sexo, muchas cosas que le entregan su alma al diablo a cambio de beneficios. Pero esos beneficios son efímeros, se van como el agua entre los dedos, eso no dura. Y no es sino revisar la historia de las personajes muy famosos que son cortados. El diablo los corta. Y hasta ahí llegó su fama, hasta ahí llegó su dinero, hasta ahí llegó su falsa que usted en esta mañana pueda comprometerse seriamente con Dios. Dígale: Señor Jesucristo, hoy me arrepiento de mis pecados. Te pido que me laves con tu preciosa sangre. Lávame, Señor, límpiame de mis pecados. Hoy renuncio a esa vida de perdición, a toda maldad de mi corazón. Vuelvo a los brazos de mi Padre. Lávame, Señor, límpiame de todos mis pecados, iniquidades, de toda rebelión en mi corazón. Hoy vengo a ti, Señor, en arrepentimiento. Rompe, Señor, ahora toda atadura, toda cadena, toda maldición que hay sobre mi vida. Hoy te acepto como mi único Señor, como mi Salvador. Señor Jesucristo, escribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame con tu Espíritu Santo. Ayúdame a vivir cada día en tu voluntad, a caminar rectamente contigo, Señor. Quiero buscar tu reino y tu justicia como prioridad para mi vida. Séllame con tu Espíritu Santo. Ayúdame, Señor, a caminar contigo cada día. En el nombre de Jesús. Amén y amén.